reina bordaba junto a una ventana. Mientras lo hacía, deseaba tener una preciosa hija, de labios rojos y piel blanca como la nieve. Pasó el tiempo y la reina tuvo una niña bellísima, a la que llamó Blancanieves. Fue muy feliz en el gran castillo, en compañía de sus padres. Pero un día la reina cayó enferma y se murió. Blancanieves y el rey se pusieron muy tristes. Otro día el rey conoció a una bella mujer y se casó con ella. Blancanieves creció y se convirtió en una guapa señorita. Entonces la madrastra empezó a tener envidia de Blancanieves. Por eso no la trataba muy bien y la mandaba a realizar los trabajos más duros de palacio. Blancanieves. Buenos días, madrastra. Vete y barre todo el patio del castillo. Blancanieves tenía que obedecer a su madrastra, porque si no, la encerraba en la torre del castillo, que estaba fría y oscura. La madrastra poseía un espejo mágico, que le decía lo hermosa que era. Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino? Tú eres la más bella, mi reina. Así se pasaba los días la madrastra, preguntándole a su espejo mágico quién era la más bella. Pero un día la reina preguntó: Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino? Tú eres hermosa, pero Blancanieves aún es más hermosa que tú. ¿Qué cosa dices? Llena de rabia y muy enfadada, la madrastra llamó a Blancanieves. Blancanieves. Reina. Anda y vístete que vamos a ir a dar un paseo en el bosque y haremos un picnic. Me encanta merendar en el bosque. Lo haremos juntas, cogeremos flores. Vayamos. Esa tarde, Blancanieves y su madrastra fueron al bosque, merendaron y al acabar, Blancanieves fue a recoger flores silvestres. En ese momento, la madrastra se levantó y se fue, dejando a Blancanieves sola y abandonada en el bosque. Mi reina, ¿dónde estás? Mira qué flores he cogido para ti. Madrastra, madrastra. Blancanieves corrió a un lado y a otro en busca de la madrastra. Buscó por todo el bosque. Agotada y sin aliento, se quedó dormida. Cuando despertó, se encontró rodeada de simpáticos animalitos del bosque, que la guiaron por un camino hasta llegar a una pequeña casita. Blancanieves tocó la puerta y entró. Había 7 sillas diminutas, 7 camitas, pero todo estaba muy sucio y desordenado. ¡Oh! ¡Qué sucio y desordenado está! Recogeré todo, limpiaré los cacharros. Cuando acabó, estaba tan cansada que se acostó sobre las camitas y se quedó dormida. Mientras tanto, por el bosque, regresaban a casa, después de un día duro de trabajo, 7 enanitos que allí vivían.
despacito y no hagamos ruidos. Al entrar en la casa, Hola, el suelo está limpio. Y los cacharros están fregados. Está todo ordenado y en su sitio. subieron a la habitación y... ¡Oh! ¡Hay una linda muchacha en nuestras camas! Blancanieves se despertó y se asustó al vernos. ¿Quiénes sois vosotros? No me hagáis daño. Hola, bella muchacha. ¿Quién eres? Me llamo Blancanieves. Mi madrastra me abandonó en el bosque y unos animalitos me trajeron hasta vuestra casa. No llores más, Blancanieves. Nosotros te cuidaremos. Sí, tranquilízate. Tranquila, te cuidaremos de tu malvada madrastra. Todas las mañanas, Blancanieves, ayudada por los enanitos, preparaban el desayuno. Cuando se iban a trabajar a la mina, Blancanieves ordenaba y limpiaba la casita, cocinaba y hacía unas ricas tartas y pasteles. Eran todos muy felices, pero un día... Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? La más bella es Blancanieves, y ahora vive con los enanitos en el bosque. ¡Blancanieves! ¡No puede ser! ¡Ella debería estar muerta! Pero yo misma me voy a encargar de que desaparezca. La madrastra se fue a su cueva secreta, cogió una apetitosa manzana, le hizo un hechizo y la envenenó. ¡Esta manzana será para Blancanieves! Apenas le dé un mordisco, se dormirá para siempre. La madrastra se fue a dormir, pero esa noche tiene un sueño. Se le aparece un hada y le dice que no se puede ser tan mala, que si sigue así, nadie la querrá y no tendrá amigos con los que pasar el rato, jugar y divertirse. A la mañana siguiente, la madrastra se disfraza de viejecita. Coge la manzana envenenada y se adentra en el bosque en busca de Blancanieves. Aquella mañana, los enanitos se van a trabajar como todos los días. Chao, Blancanieves. Volveremos a la tarde. No abras la puerta a nadie ni hables con desconocidos. Adiós. Tranquilos, que tengáis buen día. Os prepararé vuestra tarta favorita. Chao. Adiós. La madrastra va caminando por el bosque. Se cruza con algunos animalitos y de repente se acuerda del bonito sueño en el que se le apareció el hada y los consejos que le dio. El hada me dijo que no estaba bien portarse mal con los demás, que era mejor ser buenos y amables y no hacerle daño a nadie. La madrastra siguió su camino a casa de los enanitos. Cuando llegó y vio a la muchacha, pensó: Haré lo que me dijo el hada. No daré la manzana envenenada a Blancanieves. Iré al bosque, buscaré unas flores y le pediré perdón por haberla abandonado. La madrastra recoge unas flores en el bosque y va hacia la casita. Toca la puerta. Blancanieves, al abrir la puerta y ver a su madrastra, se asusta. ¿Qué haces aquí, vieja bruja? Márchate de aquí. No quiero verte nunca más. ¿Cómo me has encontrado
encontrado. Ahora tengo nuevos amigos que me quieren. Blancanieves, no te asustes. Vine a pedirte perdón. Pero me abandonaste en el bosque y tuve mucho miedo. Perdóname. Quiero que volvamos a ser amigas y que volvamos al castillo y vivas conmigo y con tus padres. Está bien, te perdonaré. En ese momento, los enanitos llegan a casa y cuando ven a la madrastra, ¡Vieja bruja! ¿Qué haces aquí? ¡Suelta a Blancanieves! Parad, parad. Ella ha venido a pedirme perdón. Quiere ser nuestra amiga. Quiere que nos vayamos con mi padre y con ella a vivir al castillo. Blancanieves, ¿estás segura? Yo de esta vieja bruja no me fío. Tranquilos, chicos, démosle otra oportunidad y perdonémosla. los enanitos, Blancanieves y la madrastra se van a vivir todos al castillo. Pasan los días jugando, aprendiendo cosas nuevas, haciendo fiestas. Una tarde salen a pasear al bosque, cuando de pronto aparece un apuesto caballero que parece que se ha perdido. Blancanieves lo ve y queda prendada del guapo muchacho. Se enamora locamente de él. He salido a pasear con mi caballo, pero creo que me he perdido. No se preocupe, nosotros le ayudaremos. El príncipe ve a Blancanieves y también se enamora locamente de ella. Hello, bella muchacha. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Blancanieves y soy la hija del rey. Yo me llamo Xurxo y vivo en un hermoso castillo en el otro lado del bosque lleno de jardines y flores. Me encantará pasear por tu castillo y descubrir esas bonitas flores y juguemos juntos. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una fiesta con todos nuestros amigos en mi castillo y les decimos que somos novios, si tú quieres ser mi novia? Sí, seremos novios. Es una idea maravillosa. ¡Hala! ¡Fiesta para todos! ¡Bailaremos toda la noche! ¡Fiesta, fiesta! La fiesta fue todo un éxito. Había pizza, muchos pasteles y una gran tarta de chocolate con nata. Acudieron todos los habitantes del reino y felicitaron a los novios. Llegó la primavera. Blancanieves y el príncipe celebraron su boda y fueron felices en compañía de los enanitos y la madrastra, que nunca más fue mala con nada.